Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Como el mercado ha tenido hoy un día con bastante volatilidad, vamos a proceder a actualizar las posiciones, que hemos tenido algunos cierres de posición y alguna posición nueva, y vamos a hacer un resumen muy breve y muy rápido. Bien, comenzamos por el franco suizo-yen japonés. Aquí no ha habido variación, vimos cómo el precio entraba en esta gran zona azul y a su fallo hicimos unos cortos que siguen dentro de esos cortos. Estamos esperando la llegada para incorporar un corto más, si es que llegara a esta posición, y de momento no hay mayor novedad. Seguimos esperando, aquí no hemos hecho nada. Euro-yen, muy parecida, la verdad que la jugada ha sido prácticamente calcada. Aquí sí hemos sacado algunos parciales y estamos esperando para recargar un poquito más la posición nuevamente ahí. El euro-yen pues hizo prácticamente algo muy parecido, también entró en zona, rechazó la zona, pauta 1, pauta 2 y la pauta 3 fue a dar justamente al engaño, que nos coincidía con el 25%, etcétera, etcétera, como habíamos visto. Bien, vamos a ver, no obstante, como hacemos siempre y nos gusta hacer, transparencia 100%, ponemos los resultados del euro-yen y del euro-yen, estos dos parciales que hemos cerrado, vamos a ver, efectivamente, pues aquí están, y nos queda una posición con la cual, bueno, vamos a dejar correr hasta estos niveles aproximadamente. Bien, DAX. En el DAX también hemos cerrado alguna posición. De hecho, el propio viernes por la noche, justo cuando terminé el vídeo, cerré tres posiciones muy pequeñitas que tenía abiertas ante la posible apertura con gap. Y es que la verdad que estas tres posiciones que cerré, pues las cerré aquí justamente bueno, y yo creo que no sé si no me hubieran saltado los stops a la apertura de hoy lunes. No obstante, opté por cerrarlas y fueron perfectas. Entrada y salida, perfecta. Bien, en el DAX hemos ido cerrando posiciones de más recorrido, pues estas eran de puro trading. Vamos a ver qué más posiciones hemos cerrado por aquí día 13, esta es vieja esta posición, día, hoy día 13 en el DAX, hemos cerrado hasta en el petróleo, alguna posición en el DAX, por ejemplo, esta la hemos cerrado en el DAX, esta también hemos cerrado en el DAX, día 13 y hoy en el DAX, esta también hemos cerrado. Bien, como decíamos, veníamos pronosticando desde hacía mucho tiempo que el DAX podía caer y bastante, y bueno, y de momento así ha sido, aún así espero muchas caídas mayores, pero bueno, nos hemos ido quitando una serie de parciales desde este punto, por si acaso yo creo que hay que recoger beneficios, y no obstante hemos dejado un par de posicioncitas todavía aquí que ahí permanecen cortas para dejar correr más. SP500, SP500, bueno, SP500 teníamos, si nos concentramos en este ciclo naranja, ya ha llegado a su zona, pero antes del ciclo naranja vamos a ver cómo en el ciclo azul entramos en zona con una pauta 1, rechazó una pauta 2 y el problema que tiene el SP, el problema digo para los cortos, es que tiene activada esta pauta 3 y esta pauta 3 todavía podría llegar hasta esta zona que dejamos marcada. Esto solamente se anularía si el precio llegara a su menos 38, pero de momento esta posibilidad existe. Posibilidad que si volvemos al DAX ya no existe. El DAX estaba haciendo, si recordamos, algo muy parecido, era que había rechazado, vamos a verlo con un poco de detalle, el DAX teníamos esta llegada a la zona extrema de 25, pero vimos como esta zona, tras rechazar hasta aquí, sí que ha activado el fallo, y por lo tanto el fallo se nos vendría aquí. Y este fallo todavía está, este fallo ya sí que se ha anulado porque el precio, como veis, ya ha tocado su menos 38. Por lo tanto, es una situación distinta completamente la del DAX a la del SP. La del DAX ya no pediría llegar ahí arriba, ahora podría pedir un retroceso a niveles de 61 de esta caída, a esta zona, pero sin embargo, ojo porque el SP todavía estaría activado este fallo, que nos podría llevar hasta estos niveles. Entonces, bueno, están ahora mismo en diferente situación. Vamos a ver en el SP qué es lo que acabamos de hacer. El SP ha entrado en la zona naranja, como hemos dicho. ¿Y qué es lo que ha hecho en la zona naranja?
ha entrado y ha activado este fallo. Y el fallo está pendiente de llegar hasta aquí. Todavía no ha llegado hasta aquí, por eso estamos intentando una pequeña posición corta desde estos niveles, aprovechándonos de este punto de control que se había generado aquí. Y que nos estaba dando un retroceso hacia esta zona nueva que se había generado. Había entrado en la zona, había llegado a un nivel mitad de zona largo, un nivel perfecto para poder rebotar, y se había dado la pauta 3 corta. Tenemos aquí la pauta 1, llegada a zona proporcional de esa zona marrón, pauta 2, y como la pauta 3 se saldría a zona de extremo, hemos considerado entrar en la pauta 3 corta justamente a este nivel. Y de hecho lo hemos cazado justamente a ese nivel. ¿Persiguiendo el qué? Pues persiguiendo como objetivo el que aquí se cumpla este fallo y venga a llegar a este nivel. Bien, fallo que como decimos, volvemos a señalarlo, el fallo estaría en este 161, en este 161 estaría el fallo, por lo tanto, sería prudente tratar de coger beneficios en el 161. A pesar de que yo aquí estaba persiguiendo que se saliera un 25% de zona y antes de entrar en la zona verde, que es una opción para volver a intentar comprar, pero yo creo que sin ser tan ambiciosos aquí podemos intentar coger este parcial, justo ahí en el 160. Bien, esta es la situación. Vamos a ver el petróleo. El petróleo, pues como vemos, teníamos, esta era la eterna 61 que decíamos. Aquí hizo un 61 de este 61, a su vez aquí hizo otro 61, a su vez aquí hizo otro 61 de este 61, y ahora parece que iba a hacer otro 61 de este 61, pero realmente lo ha roto. Realmente se ha pasado. Y si somos estrictos, aquí acabaría de activar nuevamente un nuevo engaño hasta estos niveles. Por lo tanto, ¿estamos largos? Sí, pero esta posición peligra también. En el petróleo, a pesar de ello, y puesto que peligra la situación, pues hemos optado por sacar también, vamos a ver, este lo sacamos el otro día, este era del largo que sacamos el otro día, mira, no lo teníamos marcado y no lo había comentado el viernes. Este largo del petróleo lo sacamos aquí porque esperábamos por aquí, pero aquí empezaba a girarse y opté por sacarlo en este nivel, cosa que ahora, visto con posterioridad, está bien hecho. Y vamos a ver el petróleo. Hoy hemos sacado alguna posición de petróleo también, este foto largo que ya estaba marcado en el petróleo, y hoy petróleo, esta es la que hemos sacado, este parcial. Bien, aquí hemos preferido, y la verdad que lo hemos hecho muy bien, porque bueno, hemos cogido aquí una serie de 3 posiciones largas y el primer parcial hemos decidido sacarlo justo en el momento en que había que sacarlo. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, no dejaba de ser una zona alta de este ciclo. Esto es una zona alta donde aquí podía el precio girarse y la verdad que preferí ser prudente, tomar un parcial y ahora que haga lo que quiera. Si me saca estas posiciones ya tenemos ganancias en el petróleo. Eurodólar. Eurodólar, pues estamos intentando un corto hasta estos niveles, un poco por la misma razón. Esta es una zona, vamos a marcar la zonita de este ciclo correcto que tenemos. Esta sería la zona, pincho la zona, vamos a agrandarlo en H1. Hizo la pauta 1, pauta 2 y la pauta 3 no la había terminado de hacer aquí y nos hemos quedado pacientemente esperando hoy hasta que ahora hace un rato ha llegado ahí. Y hemos ejecutado tal y como teníamos previsto. Bueno, ya tenemos esta posición muy bien protegida, por lo tanto no nos preocupa demasiado. Bien, pero ¿por qué queremos cortos ahí en el euro? Pues vamos a quitar este ciclo vigente y vamos a analizarlo desde el otro punto de vista de la caída. El precio ha venido a esta zona de 61, ha hecho este extremo totalmente correcto,
Pero ¿qué ha ocurrido? Que este extremo aquí se ha roto. Aquí este extremo. Aquí se ha roto y se ha producido de nuevo el fallo. Y de nuevo, una vez más, como estamos viendo en todos los gráficos, están pendientes fallos. Y sin embargo, el precio gira hacia el otro lado, pero ese fallo sigue vigente porque no se ha anulado aquí, en el menos 38. Otra situación muy similar a la del SP. Sigue sin anularse. Por lo tanto, como sigue sin anularse, pues hay expectativa de que esto pueda llegar aquí. Y ahí hemos entrado cortos. No obstante, si el precio llega a estos niveles, podríamos también probar una pauta 3 corta para ver si este es un nivel de rebote que sí que lo puede ser. Por eso los tenemos marcadas aquí estas órdenes limitadas con la intención de hacer unos primeros intentos aquí. De momento todo es muy prematuro, bueno, no ha hecho más que llegar aquí y esto está comenzando. Bueno, por lo tanto, como veis, un día ajetreado, un día de mucha toma de beneficios. Seguimos marzo bien, yo diría que mejor que los 2 primeros meses. Llevamos de momento unos resultados en lo que va de mes bastante interesantes. Tenemos una serie de trades ganadores y tenemos muchísimos trades perdedores, muchísimos, una barbaridad de trades perdedores en todo el mes. Pero bueno, como siempre buscamos la compensación de los perdedores con los ganadores y de momento, pues bueno, el mes va bien. Va bien, vamos 700 euros arriba de momento este mes, por lo tanto, de momento mejor que enero y mejor que febrero. Aún falta más de medio mes, por tanto, hoy ha sido una conexión para actualizar posiciones, ya que merecía la pena ver cómo se ha movido el mercado. Bueno, continuamos, seguimos y cerramos ya este vídeo. Os deseo, como siempre, a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.